Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy estamos en Mar del Plata y tenemos la suerte de tener al doctor Gerardo Rodríguez Arauco. Buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un honor estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. El doctor es especialista en propiedad horizontal y asesor de la Cámara de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Dije bien? Muy bien. Capo. Gerardo, la ciudad de Mar del Plata es reconocida a nivel nacional como la cuna de la PH, de la propiedad horizontal. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia? O sea, ¿por qué es considerada la cuna? ¿Cómo comenzó todo esto? Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno, digamos, social y económico que se dio en Mar del Plata. Hay que recordar que entre la década del 50 y el 60, esta por momentos fue la ciudad con más crecimiento, digamos, de la propiedad horizontal a nivel mundial. En edificios, afectado a propiedad horizontal. En edificios, digamos, sería propiedad horizontal clásica, digamos. Lógico, cualquier persona, digamos, de cierta edad que haya asistido a Mar del Plata en aquella época recuerda, digamos, que no había una temporada donde no se encontrara con nuevos edificios de propiedad horizontal en relación al año inmediato anterior. Era un crecimiento exponencial del fenómeno. La ley todavía era nueva, databa de la década del 40, y de alguna forma, digamos, esa ley tan breve, ¿no? Pero en algún punto tan flexible, permitió que todo este fenómeno se desarrollara sobre un marco jurídico razonablemente seguro para canalizar todo ese fenómeno que, repito, era social porque tiene que ver con la presencia del turismo social en Mar del Plata, ¿no? Con la explosión del turismo social en Mar del Plata, un fenómeno que no se conocía en esa dimensión. Hay que recordar que los albores de la ciudad, no en el primer momento, pero ya cuando la ciudad se desarrolla, era un destino bastante exclusivo, ¿no es cierto? En la Belle Époque, digamos, la sociedad argentina veraneaba en Mar del Plata. La élite. ¿No? Una élite donde Mar del Plata es la Biarritz de Sudamérica. Perfecto. Eso dio paso después a otro fenómeno que fue de masividad, y donde la propiedad horizontal, repito, termina siendo el vehículo, termina siendo el canal, el formato que permite que ese desarrollo se produzca, ¿no? Con una fuerte inversión en infraestructura y especialmente en edificios afectados al régimen horizontal. Podríamos decir que en lo que es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, hoy la ciudad más importante es la ciudad de Mar del Plata. En cuanto al desarrollo de la propiedad horizontal, sin duda. Sí. Además, a partir de eso, se da una experiencia, digamos, bastante singular en Mar del Plata, que es que se conforma la primera ciudad muy importante en cuanto al desarrollo de la propiedad horizontal, con la particularidad de que esas unidades funcionales estaban habitadas solamente en un periodo del año. Entonces se da un rasgo, digamos, de la propiedad horizontal que es evidentemente distinto del rasgo porteño, ¿no es cierto? Con lo cual muchos dispositivos, herramientas, normas, están claramente dictadas para una realidad de plena ocupación de la propiedad horizontal del edificio, ¿no? Mientras que la costa atlántica, en particular Mar del Plata, pero luego por derrame en otras ciudades que se han ido desarrollando, que son muy importantes, ¿no? Se vive una realidad totalmente diferente, ¿no es cierto? De una propiedad horizontal de algún modo semivacía. También, según tengo entendido, es llamada también cuna de la propiedad horizontal a la ciudad de Mar del Plata por sus juristas, tanto los jueces con sentencias ejemplificadoras como doctrinarios, ¿no? Bueno, Mar del Plata es, en ese sentido, un campo de experiencias, digamos, desde lo jurídico, entendido esto como el desarrollo de lo que puede llegar a denominarse la doctrina de los autores, pero también y sobre todo
de la aplicación en fallos judiciales, de criterios que después terminan siendo rectores para decisiones, digamos, que son de carácter nacional o para generar una doctrina judicial que se expande más allá de Mar del Plata. Basta recordar acá, uno se ha formado desde el punto de vista profesional en el debate, en las postrimerías, por supuesto, del debate sobre la personalidad jurídica del consorcio y cuáles eran sus alcances. Es decir, en la época en que yo me formé en esto, todavía se estudiaban las teorías negatorias de la personalidad del consorcio, para darte una idea de temas que se terminaron definiendo en Mar del Plata desde el punto de vista judicial con mucha agudeza y después fueron repetidos en otras jurisdicciones, inclusive en la capital federal. Sí, por analogía, agarraban la persona, si bien la 13512 daba lugar a dos bibliotecas, tomaron la postura de Mar del Plata diciendo que era persona jurídica. Ahora la ley no dejó duda, ¿no? Ahora no deja duda porque el Código Civil y Comercial deja claramente puesto que el consorcio, amén de las discusiones que podamos tener sobre el carácter de alguna forma extremadamente restrictivo del objeto social que tendría, no deja de ser una persona jurídica con órganos, con todas las características, con su nombre, designación, su domicilio, patrimonio, etc. Pero por ejemplo en Mar del Plata, cuando todavía se debatían estos temas, resolvió, la Cámara Local resolvió, un fallo muy comentado, cualquier abogado dedicado al tema lo conoce, sobre el carácter de sujeto concursal de un consorcio. Es decir, que el consorcio es un sujeto pasible de aplicación de la ley de concursos y quiebras. Y así una pluralidad de temas vinculados, se me ocurre, entre tantos, vinculados con la responsabilidad subsidiaria de los propietarios de las unidades una vez que se discutió o que ya se intentó cobrar sobre el patrimonio consorcial. Es decir, ha habido muchos enfoques de temas que evidentemente, por una cuestión de orden, Juan, cuantitativo del volumen de la propiedad horizontal, se presentaron aquí. Un momento se llegó a hablar también de la embargabilidad de cosas de consorcios y dentro de ellas la más problemática era el ascensor. Sí. Es una cosa del consorcio. Cuando uno veía, inclusive en la época estudiante, ¿no? Sobre cuestiones procesales de embargabilidad, inembargabilidad, bien excluido y todo esto, veía fallos en la Cámara Local en materia de propiedad horizontal sobre carácter embargable o inembargable según el caso de los bienes que conforman lo que hoy en la ley del Código Civil y Comercial nuevo llamamos algunos bienes necesariamente comunes del consorcio, ¿no es cierto? Sin los cuales no está garantizado el funcionamiento del sistema horizontal. Pero en ese sentido no es casual que Mar del Plata haya sido de alguna manera cuna de un interés, por lo menos en el área que me compete a mí, de un interés siempre creciente, siempre permanente, por una gimnasia muy importante que hay. Es una disciplina muy importante en Mar del Plata, la propiedad horizontal. Y también ha acompañado de alguna manera la normativa local, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de fachadas, sí, que también fue pionero. Sí, hace bien en señalarlo porque ayer mismo dialogábamos con una de las autoridades del Registro Público de Administradores y me señalaba que en ese sentido Mar del Plata, me recordaba que Mar del Plata siempre había sido señera en este tema. Pensemos que cuando normalmente este es un país donde la legislación reacciona a los desastres, ¿no? Hay innumerables ejemplos. En la década del 90... Ahora la ley de alquileres. Claro, de anti-alquileres. Claro, frente a experiencias desastrosas viene la reacción legislativa. A contra de esa experiencia, Mar del Plata ha sido pionera en la regulación de cuestiones muy sensibles, de mucha importancia, aún antes de que ocurran acontecimientos que después, porque la opinión pública se sensibiliza, terminan
generando alguna respuesta legislativa. Mar del Plata tiene Claro, Mar del Plata tiene desde la década del 90 una ordenanza de conservación de frentes de edificios. De previsión. Claro, que ha sido permanentemente ayornada, donde se ha aprendido la experiencia, pero que es fruto de toda una gestión de actores en el área, entre ellos colegios profesionales, etcétera, que fueron a prevenir una situación que por otro lado ediliciamente se iba a generar. Se adelantaron a lo que podría ser evitable. Exacto, y de hecho, por la antigüedad de las construcciones, basta pararse a la esquina de la Plaza Colón y mirar hacia la Avenida Colón para darse cuenta que eso data en el caso más moderno de la década del 70. Evidentemente tiene un plazo, un tiempo de utilidad del material que hace que este tipo de previsiones no solamente sean necesarias, sino imprescindibles. Pensemos que en otras jurisdicciones estas reacciones se produjeron después de fenómenos o de accidentes tremendos. Con lo cual Mar del Plata hay un plafón, digamos, a nivel profesional, y con esto involucro a todos los actores de la propiedad horizontal, que realmente es bueno, ¿no? Es bueno. Hay trabajo entre público y privado. Claro, y permite el desarrollo y las iniciativas de esta naturaleza, ¿no? La Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal ahí es un actor importante, pero también colegios profesionales, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, la Municipalidad de General Porredón, la Dirección de Obras Privadas, ha tenido siempre un rol muy activo en esto. Pasa también con las disposiciones municipales en materia de elevadores, la regulación de sistemas ascensores, que en Mar del Plata es una regulación que existe hace muchos años, donde ha sido de avanzada y generada por el conjunto de los actores públicos, la municipalidad, o sea, los reguladores y la Cámara la Cámara de Ascensoristas, es decir, la Cámara de Empresas de Conservación de Ascensores, ¿no? También es importante destacar características geográficas, por decir, de la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad que está frente al mar, frente al océano, por lo cual tiene una gran salitre, se le dice, ¿sí? Con lo cual es algo que influye en todo lo que es las construcciones que están sobre todo frente al mar, ¿no? Claro, pero esto ocurre en muchos otros lugares y no ha habido una respuesta como sí ocurre en la ciudad de Mar del Plata. Acá hay una gimnasia, digamos, del sector privado y del público, y esto independientemente de cualquier gobierno, digamos, como una suerte de política de Estado, de asumir que el fenómeno de la propiedad horizontal es bien típico de la ciudad y que hay que trabajar en todos los aspectos vinculados con esto. Me imagino que de repente en Mendoza tendrán más en cuenta el tema de los terremotos, por ejemplo, ¿sí? ¿No? O sea, que una particularidad de esta ciudad, también puede decirse que a partir de la pandemia ya también hay más habitabilidad permanente de familias, no tanto de vacacional. Yo diría lo siguiente, por una cuestión etaria, me ha tocado vivir este fenómeno, digamos, experimentarlo desde otro momento, y yo te diría que el quiebre se produjo en el 2001-2002. A partir de la crisis del 2001, de la llamada crisis del 2001, Mar del Plata se pobló de gente que no vivía aquí y que de pronto, por distintas circunstancias de orden económico básicamente, abandonaba la capital federal, el AMBA, y buscaba, digamos, una alternativa, y la buscaba en Mar del Plata otra vez. La buscaba en Mar del Plata porque familiarmente siempre ha sido bastante común en los conglomerados más grandes del país que hubiera una segunda vivienda, que esa segunda vivienda fuera de vacaciones y que fuera el famoso departamento de la ciudad de Mar del Plata que mucha gente tiene. Entonces empezó a experimentarse, y lo vivía yo asistiendo a asambleas de copropietarios, como lo hago desde hace muchísimo tiempo. Empecé a experimentar la llegada
de una cantidad de personas que no eran oriundas de la ciudad y que venían en busca de una oportunidad en la ciudad y que de alguna manera, entre comillas, se refugiaban, digamos, en una vivienda familiar que había sido hasta ese momento una vivienda vacacional, y la ciudad recibió en ese sentido una oleada de personas, pero esto fue tangible, ¿eh? En 2002 más o Sí, menos. sí, fue tangible. Creo que el fenómeno de la pandemia es difícil medirlo, No, es pero cómo se siente, digamos. creo que se experimentó así en localidades más pequeñas. O sea, la gente salió a buscar otra cosa, y me pasa porque yo atiendo administraciones de toda la costa, particularmente de Pinamar, por ejemplo, donde fue ostensible la llegada de personas, básicamente de la capital federal, la pandemia. Gente que quedó viviendo, alguna no, pero gente que quedó viviendo en la propiedad horizontal, que por supuesto está sobreofertada, digamos, como vivienda en Pinamar también. Porque es un fenómeno común a toda la costa atlántica. Un fenómeno que no podemos dejar de tener en cuenta es las comunicaciones, ¿no? La llegada de esta era de la comunicación, así la llaman, lo dirán dentro de 50 años, por supuesto, pero que hoy en día hay una facilidad, por así llamarlo, de poder comunicarse por medios como Zoom, mail, WhatsApp y un montón de medios electrónicos. Que bueno, uno puede estar en Mar del Plata y puede estar hablando con alguien en Buenos Aires o en Barcelona o en Madrid. Es lo mismo. Eso ha tenido, por supuesto, un impacto a nivel mundial, ¿no? Que se acentúa con la pandemia, un fenómeno que conocemos todos, pero que cada uno lo vive de una manera particular en el área de la incumbencia propia. Y así como generó un cambio en el ejercicio profesional de la abogacía, generó un cambio drástico en el ejercicio de la actividad del administrador. Bueno, ahora queríamos llegar a eso, a lo que es el gran tema de este año 2023, la reglamentación de la 14701, que bueno, ustedes desde la Cámara, como asesor de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo recibieron la reglamentación? Yo voy a responder no institucionalmente porque no soy una autoridad, pero sí, digamos, desde el punto de vista del rol que me cabe como asesor, y voy a dar mi opinión, digamos, desde la experiencia propia a nivel profesional. Desde el primer punto de vista, y más allá de que la intervención estatal en una actividad eminentemente privada ha significado un cambio, y como todo cambio genera resistencia, una vez que estaba dictada la 14701, digamos, y entonces la presentación de este cambio se produce, si uno tiene que responder la pregunta de cómo se recibió la reglamentación, entendido esto como la disposición del 23 de la Dirección de Personas Jurídicas, yo tengo que responder que fue bien recibida. Era necesario incluso. Para mí era imprescindible. Es bastante largo de desarrollar, pero si uno quisiera explicar por qué consideraba que era imprescindible, primero y principal porque cuando hay una necesidad a nivel social, vivencial, en los hechos, ¿no es cierto? La falta de reglamentación de las leyes que pretenden ordenar el sector no es obstáculo para que finalmente esa realidad se presente de un modo bastante anárquico, porque como no hay una reglamentación, ¿qué estaba pasando? La 14701 tenía disposiciones operativas per se. Sí, las de fondo están todas vigentes. Estaban vigentes, por ejemplo, los deberes del administrador eran exigibles, la responsabilidad estaba. Es cierto que algunas cuestiones, que yo las dividiría así, de orden formal reglamentario, entendido como la inscripción o el alta, los recaudos que deben llenarse, la capacitación en particular,
la presentación de declaraciones juradas anuales, su contenido, todas estas cuestiones que estaban larvadas porque todavía no había una reglamentación. Y otro tema que estaba pendiente de la reglamentación es lo que yo llamo el poder disciplinario, digamos, de fiscalización del órgano de aplicación. Es decir, en principio, según la 14701 y al decir que se aplicaba la Ley de Procedimiento de Derecho al Consumo, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, teórico órgano de aplicación de una ley no reglamentada. Entonces, estos dos grandes temas estaban en suspenso. Y todo lo demás, en definitiva, estaba arriba de la mesa para ser cumplido. Entonces, desde ese punto de vista, digo yo, que era imprescindible ordenar esto, porque la presión, digamos, de la realidad iba a llegar a un punto que iba a generar algún tipo de reacción, como pasó, por ejemplo, con las oficinas de defensa del consumidor de orden comunal, que inicialmente aplicaban la 14701 como si quedaran habilitadas por la propia ley, hasta que finalmente me dio un dictamen, si no recuerdo mal, de la Procuración de la provincia, en el sentido en que, no habiendo reglamentación, todavía no podía generarse ese procedimiento, digamos, de juzgamiento de las faltas dentro de la ley de registro de administrador. En ese sentido, la disposición 27 y la disposición 48, que es meramente aclaratoria, desde fines de abril ya nos ponen en un contexto de pleno funcionamiento del registro y de la ley. Y ya no hay margen de duda sobre cuáles son los límites de esta normativa. Hay algunos grises. Pero en un contexto de una claridad que no existía. No, que ha mejorado muchísimo. Sobre todo para mí un requisito básico, como lo es para alguien que administra dinero de terceros en definitiva, que no tenga antecedentes penales. Algo tan básico como eso, ¿no? Sí. Vuelvo a la pregunta inicial tuya. Yo creo que el sector, y lo respondo desde ese lugar, creo que el sector a la postre no va a tardar mucho en darse cuenta que esto, después podemos discutir el tema de la intervención estatal en una actividad privada, cuáles son los límites de la intervención estatal como política, digamos, ¿no? Como política del Estado, que puede tener una jurisdicción provincial, nacional. Pero la verdad es que es una norma que viene a ordenar una situación. Sí, y viene, si me deja opinar, respecto de... El Estado me parece que viene a controlar a la profesión, no a la relación privada entre administrador puntualmente, mucho menos del consorcio en su órgano de asamblea. Yo como productor de seguros, nosotros estamos regulados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero no quiere decir que la Superintendencia se meta tan adentro de lo que es el contrato entre partes. En ese caso sí, porque es un contrato de adhesión, ¿sí? Entonces se termina metiendo, pero no creo que el Estado se meta, por ejemplo, en las decisiones de una asamblea. No. Por eso. No, entonces, y en este sentido es que decía hace un minuto que esta reglamentación también nos deja claros los límites de la intervención. Y nos deja claro que la intervención no llega al punto de generar una especie de ruido de fondo en lo que es la vida interna de cada consorcio. claro, Es decir, que eso es netamente privado. exactamente, que esto queda, como es lógico, y como lo prevé el Código Civil y Comercial de la Nación también, queda reservado a las decisiones que tomen. En la vida consorcial. La vida consorcial con sus órganos de gobierno, un órgano ejecutivo, la asamblea como órgano deliberativo resolutivo y un órgano de contralor que es el Consejo de Propietarios. Pero digamos el espíritu, ahora queda claro, con la reglamentación, el espíritu de la 14701 es regular una actividad que evidentemente canaliza recursos, muchos. Y en muchos casos, Muchos. mucho. Hablábamos antes en off del tema del PBI, cuánto significa en realidad el movimiento consorcial. Ya lo digo hace muchísimos años, décadas, si se sumara el movimiento económico
de todos los consorcios de la provincia de Buenos Aires sería superior al PBI de una intendencia grande. Un partido grande de la provincia de Buenos Aires, es decir, sujeto a 500 controles. Se cumplan o no, pero sujeto a controles internos y externos. Entonces, en algún punto era inevitable, históricamente hablando, que hubiera algún nivel de intervención. Repito, soy muy respetuoso de la opinión de las personas y entiendo que hay gente con criterios que puedo compartir o no, que ve esto como una intromisión. Yo diría que dentro del conjunto de regulaciones que tiene un sujeto económico en la Argentina, esto es razonable. Mi opinión personal es que esta situación eleva la vara. Bueno, Mejora la profesionalización. y ahí viene otro tema. Y el respeto también social, ¿no? O sea, que la gente respete. Bueno, yo, si soy administrador registrado en el REPAC, quiere decir cuanto por lo menos de que no tengo antecedentes penales, de que hice un curso de 3 meses, lo cual después se verá si se mejora o no. Pero hay otro un tema, montón de requisitos. Juan, hay una realidad. Esta actividad es una actividad que desde hace muchos años se va profesionalizando. Y parte de la profesionalización es que los procesos sean verificables. Yo soy abogado y tengo una cantidad de ventajas por serlo, un colegio profesional, una tabla arancelaria. Que alguna vez no fue colegio. Que alguna vez fue una asociación civil, una cámara, y que alguna vez, antes no era nada. Y que alguna vez, para empezar, como pasa hoy un poco con el REPAC, tomó idóneos, que eran los procuradores, que tenían parte de la carrera aprobada, entonces con esta persona la podemos poner a procurar. Los controles ayudan porque jerarquizan al que hace las cosas bien. Exacto. Y esto es muy importante porque en la medida en que todos los procesos vinculados sobre todo con el manejo de dinero y de responsabilidad que tiene el administrador sean verificables, sean procesos que obedezcan a una regla, a un patrón. Pensemos, por ejemplo, en cómo se liquida una expensa. Que haya cierta uniformidad, no porque tenga que haber una matriz y todo el mundo liquide igual al modo de Cava, porque me parece que eso no es necesario, pero sí en cuanto a cuáles son los requisitos mínimos que debe reunir eso para cumplir con el derecho de información que tiene el propietario. Ahí quería frenar. ¿Puede ser que acá lo que se está resguardando o intentando resguardar como principal sea el derecho de información? El deber por un lado y derecho del otro lado de información, y eso se puede llegar a tocar una puertita en defensa del consumidor. La pregunta, la consideración merece dos aclaraciones. La primera es, la respuesta es positiva. ¿Por qué? Porque aun cuando no sea de aplicación de lleno la norma de la Ley de Defensa del Consumidor, en función de una cuestión un tanto técnica, pero importante, que es que la reglamentación generó un órgano de aplicación distinto y creó su propio procedimiento de juzgamiento de las faltas, cuando la 14701 en realidad remitía al procedimiento de defensa del consumidor, o sea, como que se apropió el REPAC y la Dirección de Personas Jurídicas de esto y lo va a juzgar ahí en un procedimiento distinto. Si bien esto pasa, evidentemente toda la cuestión está iluminada por el derecho del consumo. Lo está a punto que la disposición lo que dice es que si el REPAC contacta, que verifica que se está denunciando un hecho que constituye una falta del régimen de la 14701, pero además puede constituir la violación de un derecho del consumo, tiene que remitir, tiene que girar vía mail, vía correo electrónico a la comuna, ¿no es cierto?, al partido, los 135 partidos, la Oficina de Defensa del Consumidor que corresponde a la jurisdicción. O sea que el tema está ahí. Y luego,
Porque el límite o la frontera de la regulación estatal está dada por el derecho a la información. Más allá no puede ir el Estado, ¿se entiende? O sea, muchas de las disposiciones que uno lee están justificadas por el derecho a la información y por el deber de una información concreta, oportuna, veraz, circunstanciada, documentada, que tiene el administrador. Hay algunos hallazgos, por ejemplo, uno mira la disposición, uno no puede dejar de verlo desde la óptica de la profesión. Creo que la reglamentación en un punto se extralimita. Sí, por ejemplo. Sí, se extralimita. Sí. Sí, creo que en algunas ocasiones legisla por sobre la 14701, por ejemplo, al habilitar a los inquilinos a solicitar mayor información o aclaraciones en un plazo razonable sobre algunas cuestiones vinculadas con la liquidación de expensas que contractualmente han asumido. Cuando ese tema no estaba claro, ni tiene ese alcance en el Código Civil y Comercial de la Nación. No estaba claro en la 14701 y tampoco tiene la ley de fondo que menciono esa entidad. Pero bueno, en aras, nuevamente, lo que vos consultás, en aras de cumplir con el deber de brindar la información y con el derecho de ser informado. Y entendiendo que hay un interés legítimo, en el caso típico del locatario, del inquilino, un interés legítimo que está conformado por ser el sujeto pasivo de la obligación de pagar la expensa. Es decir, sin desmedro de la obligación que se sigue para el dueño o titular de la unidad, alguien asumió contractual, convencionalmente, la obligación de pagarlo en una relación de un contrato locativo. Y va, lo presenta y se asume como nuevo deudor de expensa y ahí gana derechos, ¿no es cierto? Hay una cantidad de innovaciones que cuando uno lee la 14701 no las imaginaba. Pero también hay una situación. Han pasado muchos años desde la promulgación de la 14701. Es de 2014. Claro. Pasaron 9 años. Incluso anterior a la modificación del Código Civil. Un año anterior. Con lo cual también demuestra un avance de la provincia respecto a la nación, porque ya habían sacado la ley 1461 después del Código Civil. Pero lo que quiero decir es que entre la promulgación de aquella ley y la reglamentación, 7 años pasaron más o menos. No la 2015 al 2022. Claro, no la reglamentación entendida como la de noviembre del 22 del decreto que emite el gobernador Kicillof, sino la verdadera reglamentación que es la de abril de este año. ¿No? En Cava pasó lo mismo, ¿no? En Cava tardaron 7 años desde que se dictó la 941 hasta que realmente comenzó operativa. O sea que los tiempos son más o menos parecidos, por lo visto. Acá, evidentemente, en el interín, la ley se ayornó sin modificarse. Es decir, cuando uno la veía la ley, era bastante pobre. Decía, se podría haber hecho otra cosa. De hecho, había muchos proyectos dando vueltas en ocasión que el del legislador Costa fue finalmente, que tampoco originalmente era así, pero fue finalmente transformado en una ley que se sancionó y luego se promulgó. La reglamentación, más allá de que lógicamente tiene que ser así, en este caso en particular es muchísimo más dinámica. No solamente la puesta en marcha de la ley 14701, es virtualmente la creación de un régimen que si uno lee la ley no se imaginaba que iba a ser así. Puede ser por la personalidad del director, que tiene... Sí, bueno. Porque yo lo veo como alguien muy proactivo. Muy proactivo. Que si fuese otro director, no sé si fuese tan proactivo. Yo al doctor Marcos Arana lo he visto ir a diferentes, no los 135 todavía, porque es mucho, pero sí, por ejemplo, yo estoy en Pilar y lo he visto ir a Pilar, a Tigre, sí, en menos de 6 meses. Sí, sí. No, hemos compartido encuentros. Y que venga el director y ponga la cara. No. Diego Sarrabalú también lo hace. Pero yo quiero... Las instancias son otras. Quiero marcar un rasgo. Primero,
más que proactividad, la hiperactividad. La hiperactividad del doctor Hernández me permitió compartir con él algún encuentro del colegio de escribanos, vernos en la ciudad. El tema. Sí. O sea, es un cargo sí. público, pero de repente si lo hubiese sido designado a otra persona, no sé si teníamos tanta actividad y puntualidad. Sí, y además quiero señalar otro tema. Cuando uno lee la disposición 27 del 23, se da cuenta que eso va a funcionar. No sé si alcanzo a transmitir realmente lo que quiero, pero uno se da cuenta que eso está hecho de una manera que se va a poner en funcionamiento así, que todo eso va a funcionar. Y destaco algo, que es la flexibilidad que existe hoy, la receptividad que existe hoy de las autoridades para aquellas cosas que uno como operador de la propiedad horizontal, desde el lugar que me toca, ¿no es cierto? Asesorando básicamente administraciones, le señala, le menciona, sugiere como algo que en los hechos difícilmente se pueda cumplir, que en realidad habría que enfocarlo a otro lado, y estamos hablando de una virtud bastante inusual en un funcionario, que es que recibe, que procesa y que devuelve, inclusive cosas tan básicas, pero que por supuesto en una ley que había que reglamentar podían pasar, y de una importancia práctica muy grande, como por ejemplo el tema del certificado de acreditación, que cuando uno lo lee parece concebido para que sea nominal. Es decir, yo tengo que sacar un certificado por consorcio para presentarme en la asamblea cada 30 días. Con una validez de 30 días. Cuando y otra vez volvemos a la experiencia de la costa atlántica, cuando se le sugiere en algún momento la inconveniencia de eso, de que sea nominal, porque esto significaba en un muy corto periodo de tiempo, las asambleas son entre diciembre y marzo, haya que sacar cantidades industriales de certificado a riesgo de que con las reprogramaciones de asamblea, etcétera, pierdan vigencia. La verdad que se advierte ahí, lo recibe, lo advierte como una sugerencia y dice, bueno, esto realmente no tiene por qué ser nominal. Sí, hay un tema más. Hay muchos administradores de consorcios que practican la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y notaban y decían que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien son dos jurisdicciones diferentes, dos vidas diferentes y todo, existe también un certificado de acreditación, el cual es gratuito y anual. Entonces, como que esto hubo un poco de ruido dentro del oficio, digamos. Imagínate si fuera nominal. Además, ¿Cómo se consiguió? Nominal, ¿Cómo se consiguió? El que tiene 200 tenía que pedir 200 certificados. Y vamos otra vez a la experiencia de la costa atlántica para 70 días, para 60 días, que es el plazo durante el cual se celebran la mayoría de las asambleas. A eso agregaría después una extraordinaria dentro de 3 meses, otro certificado. Sí, el certificado está concebido para ser presentado solamente en aquella asamblea donde se pone a resolución el mandato del administrador, su renovación o designación. Entonces, de alguna manera, se entendía que debía ser una vez por año. Por supuesto, si fuera elegido por periodos más cortos, cosa que los reglamentos no prevén en general, pero la asamblea puede disponer, habría que presentarlo toda vez que el tema esté dentro del orden del día. Y un tema ahí que se cruzaba, yo estoy en grupos de WhatsApp con administradores en contacto permanente. No te envidio eso. ¿Eh? No te envidio. Yo soy administrador. Sí, pero no te envidio los grupos de WhatsApp. A mí me gusta mucho porque se ve, hay diferentes ver la profesión, ¿no? Y creo que esto a mí, por lo menos personalmente, me da los dos lados. Uno es la teoría y otro es la práctica. Y hay muchos que en práctica saben muchísimo y que en la teoría no, y viceversa, ¿no? Entonces, tener las dos miradas, la teoría y la práctica, te da una practicidad, por ejemplo, en entender cuando ellos dicen, che, pero para mí, de repente un administrador de una zona más, con edificios más chiquitos, para mí 15.000 pesos es plata, porque mis honorarios son de 30.000.
Entonces, y si lo tengo que pagar yo, porque es un costo personal, que no lo puedo volcar en expensas, y para mí se importa. Claramente, en Mar del Plata o en el conurbano, donde de repente hay edificios o conjuntos inmobiliarios, que después será el otro tema, mucho más grandes, donde sus horarios son otros, 15.000 no es nada. Ahora, a la gran mayoría, y 15.000 pesos se les puede significar, y son sus honorarios. Y justo se mezcla con el tema de que no hay una colegiación, de que la Cámara sugiere honorarios, pero no son obligatorios, y se empezaba a mezclar todo un tema, una caldera de temas. Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que inevitablemente, creo, que si en la visión del administrador, en la mía propia también a nivel profesional, uno aspira a que la intervención estatal sea para establecer reglas de juego básicas, pero no interfiere en la relación interpersonal, negocial, de la actividad del administrador con los propietarios, solamente marque algunas reglas de juego. Ineludiblemente yo también tengo que ser coherente y decir que así como no quiero reglas para determinados aspectos, tampoco va a haber mínimos establecidos para los aranceles de la actividad. Me parece que es una cuestión, por supuesto, muy complicada. La ley lo que ha querido es darle claridad y seguridad jurídica a ambas partes. Porque muchas veces yo hablo con los administradores y les digo, bueno, fantástico, antes de todo esto, ¿no? Yo puedo aumentar los honorarios. Es muy difícil. Podés, el problema es que te lo paguen. Entonces, claro, cuando la ley a mí me dice que yo lo tengo que poner en las expensas en la asamblea como orden del día, y lo resuelvo en esos términos, y a partir de ahí, yo hasta la próxima asamblea donde se aborde el tema, bueno, esos van a ser mis honorarios y no puedo unilateralmente modificarlo, tengo que asumir que hoy es un aspecto negativo de la falta de autorización estatal para la colegiación. Es un estadio, va a pasar, va a haber un Va a pasar, sí, va a pasar, va a estamos haber en un el camino, colegio. luego vamos a mirar para atrás y decir, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando Sí, había sí, que sí. pelearse El tema por no los sé cuándo, horarios? y bueno, no sé, 10 años. Uno tiene que pensar a 10 años. Evidentemente que va a llegar el momento que la profesionalización va a terminar transformando al administrador en un profesional liberal, nucleado en una agremiación, como nos pasa a los demás profesionales que ejercemos la actividad de la abogacía, de la arquitectura, de la Ahora, escribanía. te quiero hacer una pregunta. En abogados, por ejemplo, existían asociaciones civiles, cámaras de abogados. Esas cámaras, cuando apareció el colegio, desapareció la cámara. Claro, y bueno, porque se convierte, digamos... los colegios son sujetos públicos del derecho privado, es decir, la gestión es privada pero el reconocimiento es público. Todas estas colegiaciones son agremiaciones que son las que exclusivamente nuclean a los profesionales porque el Estado les da ese reconocimiento. O sea, la Carta de Ciudadanía es estatal, no solamente porque personas jurídicas las reconoce como una persona jurídica, sino porque la ley les otorga el monopolio del ejercicio, el monopolio del control de la matrícula. Claro. Y ahí sí se van a regular honorarios mínimos. Porque son, por otro lado, las únicas entidades que son habilitantes. Es decir, yo no puedo ejercer como abogado en la provincia de Buenos Aires si hay una entidad que es habilitante, que es el Colegio de Abogados, no me otorga. Pero el REPAC sería también contemporáneo con la colegiación, o se termina también el REPAC. Yo creo que en algún punto pueden coexistir. Pueden coexistir. Sí. Sí, porque no Eso va a sería ser factible. sí, porque no va a ser la única actividad profesional, ni la primera actividad profesional que tiene control estatal. Claro. Por ejemplo, la actividad del ejercicio de la medicina, que tiene su colegiación, que tiene su agremiación, la conocemos por cualquier profesional, que tiene una fuerte intervención o control estatal por el interés público que está comprometido en la atención
universitaria. Es decir, que haya un control del Estado no significa que no haya la posibilidad de gremiarse, entendido esto como la creación de un colegio profesional, porque una ley lo habilita. Lo que falta es, en la formación, el carácter universitario de la formación, ¿no? Es el seguir un poco el derrotero que siguieron en la provincia de Buenos Aires los martilleros. Claro. Hay un tema con eso en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un instituto de capacitación había armado una carrera terciaria. Pasa que al no ser obligatoria, la gente no la hacía. Y se cayó. O sea, obviamente ahí tiene un costo económico, entonces si no se inscriben tantas personas, el curso no se hace más. Sí, acá pasa también en la provincia de Buenos Aires. Pero yo rescato esto como para dejar el tema aclarado. Creo, esto es una opinión de carácter personal, pero en base a la experiencia también y a la visión que uno tiene del fenómeno de la propiedad horizontal y particularmente de la administración, creo que es una etapa previa a la profesionalización final y a la colegiación. ¿Por qué? Porque más allá de que el REPAC es un órgano de carácter público, está insertado dentro de la estructura burocrática del Estado, no es un colegio profesional, no aspira a serlo tampoco, no podría serlo. No, incluso depende de personas jurídicas, que Claro, depende sí, del sí. Ministerio de Justicia. Pero además, del Ejecutivo. una de las características de la colegiación es el autogobierno. Es que la antítesis de un organismo que es meramente estatal y burocrático, ¿no es cierto? Es decir, la única colegiación posible es la colegiación que los pares de una actividad sean a sí mismos como agremiación. Los abogados, los escribanos, los kinesiólogos generan su propio autogobierno de la matrícula, ético-disciplinario, formativo, etc. Pero hay ahí una protoorganización, digamos, una organización básica que por lo pronto va a decir quién administra o no, a tener una nómina confiable y actualizada de administradores, y va a hacer una regulación, entre comillas, disciplinaria de, para mí es una fiscalización estatal, pero de algún modo disciplinaria en cuanto al cumplimiento de la pauta que establece la ley. O sea que hay algo parecido a un órgano que nuclea matrícula y ejercicio del poder disciplinario, como pasa con los colegios profesionales. Nuestros colegios, o sea, si bien es un colegio provincial, yo estoy inscrito en la matrícula de abogado en San Isidro. Claro. O sea que también por el tamaño de la provincia de Buenos Aires, probablemente haya delegaciones Sí. por distrito judicial o bueno, eso ya... Y después otro rasgo de la profesionalización y de la colegiación es la formación terciaria o universitaria. Y hoy pasamos por primera vez en la historia de la propiedad horizontal, en 60 y pico, 70 años de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires, pasamos de la nada, del libre albedrío, de la iniciativa propia, del interés propio en formarse, de la autoformación, a por lo menos la existencia de una obligación de capacitación formal. A mí me toca, porque me convocaron, dar uno de los cursos, el que ha organizado FEBA, la Federación Económica de Buenos Aires, y... Es muy bueno el curso, lo manejan Bernardo Giles y Mariela Valle. Y está claro, primero, el interés de la gente. Hay un interés. Muchísimo interés. Y además, y esto para la gente que ya está en la actividad, yo voy a resaltar otra cosa, que es la satisfacción que siente la gente, inclusive de muchos años en la actividad, por sentir que se está formando, que va a haber un certificado, que hay un reconocimiento de la formación. Porque te diferencia del que no. Exactamente. O sea, me enaltece y finalmente, obviamente, va a terminar repercutiendo en mis honorarios. Y esa gente, por eso creo que acá se produce un doble efecto, ¿no? Es prematuro todavía hablar de esto, pero me parece, lo veo.
Mientras la llegada de este régimen y la puesta en práctica de la ley está significando para alguna gente un fin de ciclo, porque no está dispuesta a jugar con estas reglas de juego, no por malas, no por severas, sencillamente porque son reglas de juego distintas de las que tuvo toda la vida, y entonces se produce ahí un proceso que, repito, es prematuro todavía, pero creo que es de concentración, ¿no? Un proceso de concentración, porque... En profesionales. Claro, porque está claro que cumplir con el estándar que te dispone como exigible la ley y su reglamentación, ya el Código Civil inclusive, te exige una estructura que no tiene cualquier administrador. Esto es real. Sí, sí. Por supuesto que uno tiene la posibilidad de tercerizar procesos, y me parece perfecto, y es una medida súper inteligente y económicamente muy eficiente. Y en la actividad de administración, hasta incluso a veces es necesario, porque el administrador no puede cargar con todo, ni saber todo. El Código Civil le puso 13 incisos en el 2067. Es imposible cumplir todo. Porque además no es abogado, no es escribano, no es arquitecto, no es ingeniero, no es maestro mayor de obra, no es especialista en estructuras. Ni psiquiatra. No es psiquiatra, claramente, y así podemos seguir. El administrador es el director técnico de un equipo. El administrador tiene que hacer jugar a todo un equipo. Y esa gestión, es una gestión profesional. Sí, sí, sí. No es, y la responsabilidad es de él. Pero por supuesto que la responsabilidad es propia. Y la conformación de un equipo, digamos, sea porque tercerizó actividades, prestación de servicio, etc., o sea porque lo provee desde su equipo interno de la administración, esto es un desafío. Seamos claros, lo que nosotros estamos dispuestos como ciudadanos a tolerar de incremento de impuestos, tasas, contribuciones y servicios, con mucho pesar pero sin discutir, no lo aceptamos dentro de la propiedad horizontal. Es decir, si va a aumentar la expensa, porque lógicamente está nutrida de una cantidad de ingredientes que sufren estos incrementos, lo cuestionamos a muerte, convencidos de que podemos generar alguna solución, la que no podemos generar en ningún orden de la vida económico, para que no suban las expensas, no sé con qué clase de artilugio. Entonces, a partir de ahí, digamos, el rol del administrador es un rol crítico. Pero es evidente que es un director técnico, muy avesado, pero es un director técnico. El director técnico tiene una particularidad en el fútbol, ¿no? Que si lo echan, lo indemnizan. Acá no. Acá tenés un empleado en relación de dependencia con un sindicato muy fuerte, muy activo, con muchos beneficios, y tenés a un administrador que cuando les conviene, el propietariado te dice: sos mi empleado, hasta que vos le decís: bueno, pagame vacaciones, pagame aguinaldo, pagame antigüedad, carga social. No, bueno, entonces sos mandatario. Sí. Cuando conviene y cuando te despiden, o sea, cuando no te renuevan, por así decirlo, no hay lugar a indemnización alguna. Sí. Por lo cual... Yo hace muchos años escribí sobre el tema de la responsabilidad civil del consorcio por la resolución de un contrato con el administrador cuando el contrato tiene plazo. Claro. El contrato, digamos, el de mandato básicamente es precario en el sentido que no tiene plazo, pero en la propiedad horizontal, a excepción de esta regla del código, el mandato normalmente tiene plazo. Y la facultad, digamos, de resolución o de extinción del mandato por parte del mandante del consorcio ad nutum, o sea, sin expresión de causa, que en el Código Civil por supuesto existe, porque es un contrato de confianza, de manera anticipada, muchas veces. genera responsabilidad civil. Últimamente, la semana pasada, salió un fallo de la Cámara Nacional Civil negando esto. Acá hay un fallo haciendo lugar de la década del 90, que fue el fallo que comentamos con otro profesional en aquel momento. Pero sí, con esa salvedad, es cierto que
nuevamente volviendo a la parábola del director técnico, como dijo algún presidente del club hace muchísimos años, es más fácil despedir a un técnico que a 11 jugadores. Entonces, como los 11 jugadores acá son los propietarios, el director técnico es el que se va. Esta profesión de administrador tiene muchos sinsabores. Yo he hecho amistades entrañables con gente que empezó siendo solamente clienta como administrador. Y ahí uno participa de alguna manera de cómo se viven estas cosas en propiedad horizontal. Y por la trayectoria, la cantidad de años que hace que estoy en esto, he visto gente empezar y terminar en la actividad. Por eso me animo a decir que hay una concentración actualmente, que hay, como pasa en otras esferas, en otros ámbitos, ¿no es cierto? Y que eso tiene que ver básicamente con el nuevo paradigma del REPAC, la plena vigencia de la ley, y un fenómeno que es más para sociólogos y otro que es más para economistas. El que es para sociólogos es el crecimiento del nivel de ansiedad y exigencia de las personas, que a veces hace intolerable la relación con la gente. Y en una era, creo yo, de hipercomunicación. E inmediatez. Inmediatez. Creo que nunca la gente, el ser humano, se ha comunicado tanto. Claro, y por otro lado, un rasgo, digamos, económico marcado, que es el aumento de los costos. Del 150%. Cosa, anual. Claro, ¿no? Cosa que nos afecta a todos, pero que en la propiedad horizontal para el administrador, en un sistema rígido de aranceles, ¿no? Un sistema donde, imaginemos la costa atlántica, donde... Si salvo imprevistos o alguna urgencia, no se cumple. Un edificio de 100 personas, vienen 10 a una asamblea, si es un éxito, votan un arancel, un honorario para el abogado, y se vuelven a ver el año siguiente. O sea, no es un departamento de 4 pisos en Palermo donde hubo un problema de orden inflacionario más grave que la inflación galopante que tenemos, entonces yo convoco para dentro de 15 días a los vecinos y me viene el 80% de la gente. Y la gente realmente, asumiendo que es una realidad, revisa los aranceles, los honorarios. Eso no ocurre acá. Entonces pensemos que el aumento de costos es muy dinámico, con muy poco margen para poder amortiguarlo, viene y viene y viene. Y muchas veces atrasado, porque las expensas son por gastos devengados. Por supuesto, con lo cual ya se hizo. Con lo cual lo que está haciendo el administrador, claro, con lo cual lo que está haciendo el administrador, y esto ya pasó en otras épocas con situaciones económicas parecidas a esta, es, aunque no lo quiera, y contra sus intereses, sin que signifique ninguna clase de beneficio, sin perjuicio, termina financiando la vida consocial, con lo cual se transforma en una persona que nunca puede terminar de sincerar la situación financiera del edificio, porque siempre está en un bucle, digamos, de financiación, teniendo presente que hoy, desde el punto de vista estrictamente contable administrativo, con un proceso que viene de años, pero con una letra de la disposición que ya es irrefutablemente clara, yo tengo que tener una administración separada de cada uno de los patrimonios y cajas de cada uno de los consorcios. O sea que si hay un déficit, y lo estamos viendo todo en expensa, nos reunimos y nadie lo asume. Nadie parte de la idea que hay un déficit. Se supone que alguien o algo lo está financiando. ¿Se entiende, Juan? Si vivimos en esa ficción, los propietarios viven en esa ficción. Difícilmente uno encuentra a alguien que levante la mano y diga, no, mire, hace 3 meses que veo que hay una situación de déficit. Después discutimos por qué. Pero por lo pronto generemos alguna expensa extraordinaria para paliarlo. Nadie lo plantea.
pareciera que esto se financia solo. Cuando en una casa no sucede, y nos damos cuenta a los 30 días que no sucede, porque empiezan a vencer las cosas, no, el presupuesto que habíamos previsto no es tal. Entonces, el administrador enfrenta, con esto que digo, ¿no? Este rasgo económico del aumento de costos y el impacto en la actividad de él, un doble desafío. ¿Cómo conjurar el aumento de los gastos propios de la actividad? Sí, de su actividad profesional, su oficina, su café, su... Todo lo que hace a la actividad, las comunicaciones, las redes, los empleados, la capacitación. La capacitación, todo lo que hace a la actividad. Y por otro lado, cómo conjurar el impacto del aumento de costos para sus administrados. Porque esto le plantea el desafío de ser el mensajero de una situación que todos sabemos que existe y nadie asume. Irresponsable. Claro, es responsable. Cuando la gente ve el déficit, dicen, bueno, pero algo se dejó de pagar, y bueno, es aritmética, y sin embargo está pago. ¿Por qué? Porque el administrador asume que tiene en juego una responsabilidad. El buen hombre de negocios. Claro, lo hemos discutido mucho, la fórmula del buen hombre de negocios, del buen administrador, digamos, remite a una especie de modelo o paradigma que no incluye el empleo de fondos propios para el negocio ajeno. Que no incluye, porque tampoco lo incluye en el mandato, el código civil y comercial, no incluye el empleo o el adelanto de fondos propios para la atención de un negocio ajeno. O sea, para la atención de la vida en el sistema horizontal. La figura del administrador no está prevista para financiar. En un contexto como el que estamos mencionando y donde el consorcio no es sujeto de crédito. ¿No es cierto? Hay algunos bancos que dan un monto, pero no muy elevado. Sí, ahí hay una iniciativa, no la llamaría así, ¿no? La llamaría una idea, en una tormenta de ideas con el doctor Hernández, en algún encuentro. Sería fantástico que el Banco Provincia. Claro, exactamente, en algún total, donde el inmueble está, así claro, que cobrar va a cobrar. Donde lo que se planteaba es esto, es decir, yo tengo recursos finitos o limitados para necesidades casi limitadas en la propiedad horizontal. Todo se rompe, todo se deteriora, todo hay que asegurarlo y no hay recursos o son limitados. Entonces, acá se presenta el desafío en las últimas décadas en Mar del Plata de la conservación de los edificios y la vetustez de los edificios. Entonces, todo lo que sean obras de mampostería, gigantes, he visto contratos, contratos millonarios, estamos hablando. Muy costosas. Todo lo que es la conservación de servicios centrales como el de gas natural, ¿no es cierto? Con Camusi generando toda clase de inspecciones, lógicamente, y pidiendo el tendido de red nueva dentro de un edificio, hablamos de millones. EDEA generando también una serie de intimaciones para ayornar todo lo que es colocación de medidores para que estén sobre vía pública, o sea, de fácil acceso, lectura, etcétera, etcétera. Y por razones de seguridad también. Y así, cada repartición, en cumplimiento de su legislación particular, ejerce una presión muy significativa sobre el patrimonio de la gente. Acá sí hablo de la gente, porque ya no es el consorcio, acá es la gente que tiene que poblar la expensa. Entonces, una de las alternativas es, en el marco de una colaboración que evidentemente está obteniendo el REPAC de otras reparticiones, que las está obteniendo, por ejemplo, a cuenta de la fiscalización, ¿no es cierto? Vos vas a protocolizar los libros, el libro del propietario, el registro de firma del propietario, diario, ni hablar del de acta, que siempre fue así. O un reglamento. Y uno va y va al escribano y el escribano tiene que solicitar a ver si la persona que le lleva el requirente está inscrito en el REPAC. Entonces, en orden a la fiscalización está habiendo una cantidad de socios, de asociados. Claro.
Bueno sería también que en estos contactos, por ejemplo con el Banco Provincia, se genere alguna línea con algún nivel de ayuda, no digo subsidiada, pero con algún nivel de ayuda a nivel crediticio para los consorcios. No para financiar el gasto ordinario, sino para permitirle al propietario, que es el destinatario final de las normas, y para permitirle al administrador, uno por su propio interés de su patrimonio, el otro por su responsabilidad civil, poder cumplir con trabajo extraordinario, ¿no? Muy interesante. De hecho sería hasta incluso un pedido de política habitacional, o sea, que incluso emplea una actividad muy importante, que es la construcción, Sí, sí. que emplea e englomera un montón de actividades. Acá en la De ciudad 80 o 90 en la actividades. ciudad de Mar del Plata hay empresas específicamente dedicadas a la conservación de frente de edificios, con una cantidad de personal, un despliegue, digamos. Consumo de materiales, equipo, consumo de mano de obra, reactivación de la economía. Es como entrar al círculo virtuoso, ¿no? Y donde la municipalidad aporta lo suyo, porque en algún Cobras un puesto también, Claro, cobra permisos de obra. ARBA, FIP, no hacen las cosas bien, digo. Y más allá de razones de seguridad, desde el punto de vista urbanístico, significa una jerarquización Totalmente. de la propiedad horizontal, sin la cual, como me dijo un prestigioso colega dedicado a la propiedad horizontal hace muchos años, me dijo: Gerardo, el futuro de la propiedad horizontal es la vetustez y la demolición y la desafectación de la propiedad horizontal, porque dice, no sé si llegaremos a verlo, me dijo, pero el ciclo vital de los materiales hace que en un momento, si no hay conservación, pero no conservación, autoconservación, porque a uno le parece que habría que hacer la fachada, si no hay realmente una regulación con un poder estatal encima que esté controlando eso, evidentemente que el futuro de la propiedad horizontal sería la vetustez, la demolición y la desafectación. En otros lugares pasa, ¿no? Habría que preguntarle o mirar, yo digo Europa porque es más antigua, ¿no? ¿Qué pasa con la vida del edificio a materiales? O sea, ¿cuánto dura? ¿100 años? ¿150? ¿200? El de Mar del Plata, prototípico, no creo que tanto. ¿No tanto? No creo que Con tanto. lo cual, el parche en algún día se tiene que demorar. Sí, en otros lugares el trabajo te lo hace la economía, porque basta de ir al sur de la Florida, basta de ir a Miami para ver cómo los edificios desaparecen, si están bien ubicados, sobre todo en línea costera, ¿no? Porque el valor del suelo hace viable la adquisición del edificio, su demolición y la construcción de uno nuevo cada 30 años. Lo he visto. Es decir, la economía te hace el trabajo en ese sentido. ¿Se ha visto en Argentina eso ya o no? La demolición de un edificio por su deterioro, digamos, para construir uno nuevo. No. Todavía no lo vimos. A mí me tocó profesionalmente intervenir en un hecho dramático, por suerte no llevó vidas, que fue el incendio del edificio de Torres y Liva en Mar del Plata, que fue el incendio más grande de la historia de la ciudad de Mar del Plata. Junto con la colega que me asistía en el estudio en ese momento, llevamos adelante la pericia de bomberos el reclamo por todos los propietarios que habían perdido todo el edificio, todas sus unidades. Porque en Argentina no se prenden fuego. Aquí se prendieron fuego y desaparecieron un domingo a la noche. Gracias a Dios sin víctimas personales, pero con un dolor muy grande de la gente que perdió su vivienda. Y el edificio se desafectó de la propiedad horizontal, porque desapareció. Entonces jurídicamente realizamos una asamblea y dispusimos la desafectación de la propiedad horizontal. Es un caso teórico que dice esto no va a ocurrir. Yo pensé que nunca lo iba a ver. Esto nunca va a ocurrir. Yo pensé que nunca lo iba a ver. Hoy el predio está vacío. Me imagino que a la postre se va a construir algo. Hoy debe estar con cuestiones de remediación del suelo, porque por supuesto no es lo mismo demoler que se incendie algo. Pero
yo pensé que no lo iba a ver y me tocó experimentarlo, entre tantas cosas que me ha tocado experimentar de la propiedad horizontal, singulares, raras, algunas lamentables, ¿no? Como accidentes o situaciones así. Bueno, doctor, yo creo que ha sido más que generoso con su tiempo. No, por favor. Nos quedan 50 temas para charlar. Sí, sobre todo temas de actualidad, ¿no? Me hubiese encantado charlar en otra oportunidad, por supuesto, para no abusar de su tiempo, pero de conjuntos inmobiliarios, y es el todo tema, lo que es geodesia. Es el tema. Nosotros que estamos en Pilar, la gran mayoría no es propiedad horizontal clásica, sino que es sociedad anónima, fideicomiso. Otra vez estamos en un interregno. Estamos en un interregno entre regulaciones que lindan con el problema, ¿no? Se le acercan al problema pero no terminan de solucionarlo. Sí, hay una normativa clara, que es el 2575 del Código Civil, el REPAC habla de adecuación, claro, pero después en la práctica no tenés reglamentación real de cómo pasas de esto a esto. El REPAC toma una parte porque se aplica a los conjuntos inmobiliarios que estén afectados a la propiedad horizontal especial, ¿no? Entonces los toma porque esos son administradores de propiedad horizontal, entonces ahí está el hilo conductor con la ley 14701. Sí, por el título se podría inferir de que el conjuntos inmobiliarios está como dentro de propiedad horizontal. A discutir. Sí, a charlar. Una propiedad horizontal especial, ¿no? Y que de no hecho no deja de ser propiedad horizontal. Claro, y de hecho la disposición, digamos, del Código Civil que habla de la readecuación está inserta ahí, ¿no? Por eso. Está inserta ahí justamente en ese capítulo, ¿no? O en ese título. Pero bueno, a disposición de ustedes, Juan. Muchísimas Para mí gracias. ha sido un gusto lo mismo y compartir con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por habernos escuchado y nos volvemos a ver en el próximo programa. Un saludo. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.